investigación. Tú que estuviste tanto tiempo al lado de Arafat, ¿cómo estás viviendo lo que está pasando en los países árabes en este momento? ¿Eso terminará estallando de verdad? Es que lo que está pasando en los países árabes es en cierto modo provocado. Es provocado. Hay un libro que se llama 100 años de guerra, que es lo que se propuso el presidente Bush en cuanto entró al poder, porque evidentemente Estados Unidos está en bancarrota y el único modo es lo que han hecho a través de toda la historia, que es despojar a los otros, con la excusa de... Y ahí está, amigos, la señora Isabel Pisano, que falleció. Es la próxima noticia que tenemos, una cosa lamentable. Y acá la teníamos en Blendenblick, entonces hace 13 años que subí este video, entonces, que habla de cosas muy interesantes y es recomendable para todos. Entrevista a Isabel Pisano y es hecha por El Perro Verde, ¿no? O sea que bueno, está ahí en la página de Blendenblick. El doble rasero occidental, y esto es geopolítica, sobre el ataque terrorista contra los oleoductos Nord Stream, prueba que no hay interés genuino en una investigación imparcial, dijeron los rusos, que por supuesto, amigos, o sea, si no quieren investigarlos porque no quieren llegar a la realidad que rompe los ojos. En popurrí, los objetivos de la Unión Europea de reducir las emisiones de CO2 de los vehículos, incluyendo una reducción del 100% para los automóviles para 2035, ya no son factibles, dijeron el miércoles los jefes de la asociación y se fueron a juntar allá con las presidentes de la Unión Europea, ¿no? En salud, China logró el primer trasplante exitoso de un pulmón de cerdo en un humano, según la revista Nature. El cirujano líder Wang Xuanzi dijo: esto es un avance, marca un hito en los senotrasplantes, que es algo que ya estuvimos hablando y lo vamos a seguir hablando en la red del fin del mundo. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 5 de la temporada 8 de la radio de fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. То как родного брата. Russia's Vladimir Putin sought to shape the towards the next. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 27 de agosto del 2025, donde bueno, tenemos la noticia entonces que fallece la periodista y actriz Isabel Pisano. Esta señora es uruguaya, nacida en Montevideo, y después estuvo recorriendo el mundo. Entre otras cosas fue pareja también de Yasser Arafat, el palestino. Y bueno, muchas cosas tenía para contar esta mujer, ¿no? En partes en esta entrevista, que son dos partes, la entrevista esta que estaba hablando entonces de Libia, y esto era la época entonces que el señor Gaddafi, ¿se acuerdan, amigos? Que lo tiraron y que lo, bueno, que lo mataron de una forma horrible y aparte totalmente apoyado por los países de Occidente, plus, como lo están haciendo ahora, como lo hicieron también en Siria, plus estos terroristas que están financiando ellos mismos, ¿no? Y esta es una cosa que hablaba entonces la señora Isabel Pisano, hace 13 años, entonces, como les digo, que subía esto, y esta señora ya lo había dicho hacía mucho tiempo, así que si se quiere información, ahí está, ahí hay gente que está hablando, y esta era una de ellas, así que bueno, ahí está, entonces, fallece con 77 años, y bueno, y esa era la noticia, ¿no? Bueno, amigos, vamos a comenzar a hablar acerca de esta, de lo que es la geopolítica, cosa que me parece muy importante, principalmente porque no se está manejando como realmente es. Esta gente no está trabajando en la real geopolítica, sino que es una política ficticia, la que trabaja, por ejemplo, en la Unión Europea. Ahora que todos los datos están saliendo, en definitiva, arrestaron a un tipo que justamente estaba ligado directamente con el ejército ucraniano. Él era militar del ejército ucraniano. Y le echan la culpa de haber explotado los Nord Stream 2. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué sería lo normal que debería pasar? Que se rompan relaciones, que se llame al embajador, que se vea cómo se va a arreglar esta situación. Para nada, amigos. O sea, se ignora y se sigue para adelante. Y las últimas noticias, y lo vamos a tener más adelante entonces en la parte de Ucrania. Ahora lo que está diciendo entonces Alemania es que le va a mandar 9.000 millones de dólares por año entonces
Mientras se destruye en Alemania, ¿verdad? Mientras se está destruyendo Alemania, entonces, porque está cayendo cada vez más el sector de la producción, se están cerrando todos los negocios. Acá Rusia está entonces señalando la renuencia de Occidente a investigar el caso de Nord Stream. Es absolutamente obvio, amigos, porque se les da vuelta todos los argumentos, todos los argumentos. Si vos llegás a la conclusión que entonces es Ucrania la que estaba incitando entonces esta guerra, no podés decir entonces que fueron los rusos que están incitando la guerra. O sea, no podés usar los dos argumentos a la misma vez. Así que acá está entonces el primer representante permanente adjunto de la ONU ante la ONU, Dmitry Polinaski, subrayó que algunos funcionarios occidentales intentan vincular el sabotaje a la crisis ucraniana, a pesar de que implicó la destrucción de la infraestructura submarina internacional en aguas internacionales. Esto es un ataque terrorista a toda regla. Pero aparte otra cosa, ¿no? El otro día estaba pensando, ¿por qué se que alquilaron un barco? Bueno, esto lo pueden determinar fácil, súper recontra fácil. Si tienen entonces un mapa donde ese barco se movió, cuánto tiempo estuvo parado en tal zona, eso justamente estaba cerca de donde explotaron los caños, lo podés resolver fácilmente. Se podría haber resuelto hace años y ya estaba resuelto, súper recontra resuelto, amigos. Lo único es que nadie lo quería decir y entonces lo ignoran, ¿no? Simplemente no lo mencionan. Se explotó el caño, ya se está destruyendo toda la economía, estamos cerrando todos los negocios, se está yendo todo a la B. Pero mirá ya la telenovela, mirá ya el pajarito, mirá ya entonces el cohete de Elon Musk, ¿no? Bueno, amigos, una cosa muy importante está pasando en toda Europa, pero principalmente entonces en Inglaterra, que están bastante hartos acerca de toda esta situación que yo les vengo contando hace mucho tiempo, que es esta inmigración masiva que está provocando tantos problemas entonces en toda Europa. Pero bueno, se está haciendo bien latente. Allá en Inglaterra es muchísima la gente que llega por día, son muchísimos los beneficios que se le dan a estas personas. Dentro de ellos se los aloja en hoteles 4 estrellas, se los pone con desayunos continentales. O sea, es una cosa que están saliendo las imágenes y la gente en Inglaterra, que les sale carísimo vivir en Inglaterra, ni siquiera ellos pueden disfrutar de este tipo de prestaciones. Entonces empieza a haber un descontento generalizado por cómo se está derrochando el dinero, porque aparte se sigue llegando y sigue llegando gente. El tema, amigos, es que muchas de estas personas, puede ser que algunas sí sea entonces que vengan de refugiados realmente, pero la gran mayoría son inmigrantes económicos que llegan a un lugar donde les dan casa, comida, les dan teléfonos celulares, les dan entonces, bueno, y es una vida mucho mejor que la que tenían. No tienen entonces que esforzarse demasiado más que pasar a través de un canal. Y allá por entonces, por las leyes internacionales que existen, los tienen que recibir. Se está dando vuelta a esto y ya lo vamos a estar leyendo un poquito más adelante, ¿no? Bueno, la destrucción sistemática y diseñada de Europa a través de la invasión multicultural es desgarradora de observar. ¿Y esto por qué viene, amigos? Porque ayer se hizo viral entonces una imagen de una chiquilina que justamente estaba con su hermana en un parque. Una chiquilina de 13 años, ¿verdad? Y esta chiquilina entonces que estaba bueno, me perdió entonces las fotos, pero estaba ahí la foto entonces, espera que vuelvo, pones Escocia y es lo que te va a salir. ¿Por qué? Porque esto se hizo viral. Es esta chiquilina entonces que parece que le estaban hablando a la hermana, una persona de origen extranjero, y esta chiquilina le decía, andate, andate, no queremos hablar contigo, no quiero saber nada contigo. Y este hombre entonces empieza a filmarla porque la chica había traído, parece que armas, amigos, para la defensa de sus amiguitas por todo lo que está sucediendo. Hay una paranoia general, incluso teníamos en las noticias del capítulo pasado, que no llegué a leerlo porque no me dio el tiempo, pero la gente se siente perseguida, las niñas empiezan a correr, salen corriendo, porque hay una paranoia absolutamente acerca de todo lo que está pasando, principalmente agresiones sexuales y agresiones sexuales contra niños. Es algo que está absolutamente extendido, la gente ya no lo aguanta más, y mismo... Esto es una de las cosas que más, bueno, se vendieron dentro de la cultura, por lo menos a Occidente. Le han dicho a Occidente siempre entonces que se luchaba por la libertad. ¿Te acordás de aquella película Corazón Valiente? Entonces voy a perder, pero no voy a perder la libertad. Es lo que está pasando. Vos cuando no podés estar tranquilo en la calle, cuando no podés ir de noche o de tardecita al supermercado, cuando está oscuro, bueno, estás perdiendo la libertad. Y al perder la seguridad se pierde la libertad. Y entonces esta gente ahora, amigos, se está levantando y se están quejando contra esto. Esta chiquilina sale armada y se vuelve una imagen icónica, como si fuera realmente una imagen icónica. Se vuelve viral entonces. Y empiezan a hacer interpretaciones de esta chiquilina. Y como todo esto se está dando, tengo un problema ahora en el micrófono, ya se va a acomodar, amigos, esperen un segundo. Bueno, como todo esto se está dando ahora en Inglaterra, a ver si podemos frenar un poquito.
Como todo esto se está dando ahora en Inglaterra, entonces, con esta situación de que hay tantas agresiones y que la gente, como les contaba el capítulo pasado, ahora está exhibiendo símbolos de su país, cosa que es considerado racista, o por lo menos la prensa lo está vendiendo así, porque la gente se está manifestando y diciendo, bueno, no queremos más esto que nos están dando no estamos contentos, y esta chica entonces se volvió una imagen iconográfica entonces de todo esto y la gente se hizo viral absolutamente, ¿no? Aparte ya la detuvieron, porque no puedes andar entonces armado en la calle. Y la fueron a buscar entonces a la chiquilina, pero este es el doble rasero ese que existe, amigos, porque cuando vos te dicen, no podés hacer una cosa, bueno, si sos un ciudadano de bien, no lo haces, como pretenden hacer en Estados Unidos las zonas libres de armas. No, pero los chorros no dejan de llevar el arma, esa es la situación. La gente de bien dice, bueno, está prohibido, no puedo llevar un arma, me van a llevar arrestado. Pero los chorros que ya van a cometer entonces un delito, no les importa llevar el arma si ya están en función de ir a cometer el delito, ya, ¿no? Es parte entonces del juego. Y bueno, y acá entonces nos ponen entonces indefensiones lo que están diciendo, y acá la chiquilina está defendiéndose, mostrando realmente agallas. Y más que agallas, ¿no? Esto es medio salvaje entonces, y ahí la están representando. Estas le hicieron de todas formas, ¿no? Le hicieron en KI, en inteligencia artificial, le hicieron de todas formas y se volvió súper recontra viral esta imagen de la chiquilina defendiéndose contra los agresores extranjeros, que es lo que está entonces, bueno, polulando en los medios sociales, como está acá saliendo entonces en Zero Hedge, que te habla acerca de esa chiquilina. Acá está la gente entonces que le fue a hablar, esta chiquilina entonces por un tema de seguridad se sintió acosada y los empezó a amenazar y después sacó las armas y esta, bueno, fue el motivo entonces que se hiciera viral, porque se la filmaron como hacen siempre. La filmó él mismo, ¿no? O sea, la filmó él mismo la misma persona que supuestamente la estaba acosando, de la cual ella se defendía. Así que ahí está entonces la nueva heroína de Inglaterra, amigos, en este caso es la heroína de Escocia, y les hace acordar entonces a Corazón Valiente, realmente la han interpretado así también entonces como Corazón Valiente, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, continúa todo esto, la política no va a hacer nada, porque es todo culpa de los políticos. Es obvio, amigos, esto es una cosa absolutamente obvia, nadie puede decir, o sea, eso ya no es teoría de la conspiración, o sea, es absolutamente obvio que vos te va a pasar esto si vos permitís esto, ¿no? Es una cosa de 2 más 2 es 4, obviamente te va a dar eso. Y aparte me parece que deben haber sociólogos, psicólogos, todo, gente de la academia, que se deberían dar cuenta. ¿Cómo que no están escribiendo artículos y poniendo el grito en el cielo? No lo sé, ¿no? Porque parece que, bueno, hay que recibir, hay que ser bueno, hay que ser bueno, pero tampoco ser tonto. Eso es lo que está diciendo la gente y cómo se siente la gente entonces en Inglaterra. Por eso hay un partido que está creciendo, amigos. Este partido es el del señor Farage. Nigel Farage se llama el señor. Nosotros ya hemos hablado de este señor varias veces porque es un partido anti-inmigración. No es anti-musulmán. Este hombre tiene una base que también es bastante importante musulmana. Y una de las cosas que este hombre decía, porque tuvo una discusión en un momento con el señor Elon Musk, que le criticaba esta parte entonces de su retórica, porque también se dirige a los musulmanes, y que Elon Musk pretende entonces que esto sea directamente dirigido a la cultura mayoritaria que siempre estuvo ahí, ¿no? Más tradicionalista, vamos a decir. Bueno, lo que está diciendo este señor como respuesta es, mirad, esta gente ya está acá y tenés que hablarle igual, tenés que entonces ofrecer las mismas cosas que otros porque ya no se van a ir, y es lo que va a pasar con toda Europa, amigos. Muchísima de esta gente entonces que ha llegado en los últimos años se les ha dado el pasaporte de los países entonces que están residiendo con una forma de turbo pasaporte, como se llamaba acá, que en muy pocos años se te da el pasaporte, ni siquiera se te piden las mínimas medidas de nada, porque en un momento te pedían nivel de lenguaje, nivel de estudios, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Ahora ya no te piden nada, te dan el pasaporte, y es todo por esto, amigos, porque entre otras cosas quieren que no quieren que haya una cohesión social, ¿verdad? Cuando no hay cohesión social, a río revuelto, ganancia de pescadores, o dividido triunfarás, y todas estas cosas que se decían y se repiten en todo el mundo, pero son absolutamente reales. Es lo que está pasando cuando vos entonces dividís a la sociedad con dos culturas absolutamente distintas, ¿no? Bueno, y ahí estaban diciendo que tiene una de las grandes chances de ganar, ¿verdad? No sé si era en este artículo o era en otro entonces que estaba diciendo que tenía muchas chances de ganar. En 2024, mira, Britain recibió solo en 2024 180.100 asilantes. O sea, 20% más que un año antes. Y bueno, este hombre entonces ahora estaba ofreciendo, dice que quiere repatriar o echar, no sé cómo es que lo está poniendo, entonces 600.000 personas
Y lo está haciendo porque si no se viene una desobediencia civil, o sea, un caos social, o una guerra civil, que es lo que yo les estoy diciendo, amigos, que es lo que pretenden con esto, porque o sea, es obvio que vos vas a terminar teniendo problemas entonces cuando vos creas esta situación, ¿no? Bueno, mientras amigos, la ONU tiene un mecanismo de control con todo el mundo, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Lo está perdiendo, cada vez lo pierde más. Pero ahora entonces aprobó el primer panel de gobernanza de inteligencia artificial, pero no gobierna nada, ¿no? Estas de sugerencias, nomás dice que le van a dar sugerencias. Pero ¿a quién entonces vas a atacar? Vas a decirme porque el Pentágono allá y el Kremlin y todos los demás que están usando la inteligencia artificial para hacer la guerra. Ah, no, no, para hacer la guerra no, lo dice acá bien clarito, entonces lo tenía por acá abajo que decía que no era entonces militares, sino que era solamente civil. Y que tampoco era una gobernanza real, porque estos no, o sea, lo que hacían era sugerir cosas entonces de cómo mejorar la inteligencia artificial. Y bueno, quizás no sea tan malo, ¿no? El tema es que cuando sale de la ONU, que ya es un mecanismo de control mundial, que justamente es lo que habría que evitar, porque no somos todos iguales, tendríamos que respetar nuestras diferencias. Bueno, está en malas manos. Ahí está entonces y después lo van a imponer como todo lo demás. Y ustedes ya saben, amigos, así hizo la Organización Mundial de la Salud. Y después te dicen, ¿cómo era que se llamaba? Se viene la plaga, porque ahora está por llegar también. Estaba leyendo un artículo, está llegando la plaga, eso era en Estados Unidos. Se viene la plaga y bueno, tenés que cuidarte, tenés que ponerte lo que te digamos, ¿no? La Asamblea General de la ONU aprobó por consenso el primer panel científico para la gobernanza de inteligencia artificial limitado a ámbitos no militares. El panel con 40 expertos evalúa las oportunidades, los riesgos y los impactos de la inteligencia artificial. Estados Unidos, que no está muy contento con esto, aclaró que no es vinculante y rechazó la sobreregulación que sofoca la innovación. Argentina retiró su apoyo argumentando que el texto plantea elementos que no reflejan las prioridades del país y bueno, está todo ahí porque este sale un artículo de Infobae. Y tenemos ahora otras noticias de Argentina, amigos, porque está bien caldeada la cosa en Argentina y ya vamos a llegar, estaba por ahí entonces las noticias que tiene que ver con Argentina, ¿no? Bueno, otra cosa, amigos, siempre les cuento entonces de este pequeño país allá en Sudamérica, no es pequeño, ¿no? Porque es la mitad de tamaño, es la mitad de Alemania, pero bueno, vamos a decir de poca población, entonces, ¿para qué es perfecto? Para estos experimentos sociales que hacen todas estas... Los dueños de lo que tiene la sartén por el mango, muchachos. Y bueno, y esta gente entonces es la que está sugiriendo acá, probablemente sean ellos los que están empujando todo esto, ¿no? Que están empujando entonces la verificación facial, entonces plan piloto de escaneo facial esto es el Instituto de Educación Pública, para controlar faltas, abre debate en Codizán y deriva en amenaza de paro. Bueno, ¿qué es la situación, amigos? Ustedes, como les digo, este país puede estar perfectamente usado para experimentar. Entonces vos ves cómo funciona en un país, porque es chico, está conectado, es fácil y no sé qué, no sé cuánto, es mucho más fácil que probarlo, por ejemplo, en Brasil, por decirte algo, ¿no? Si funciona en Uruguay, después lo exportan para Brasil, ese es el caso. Bueno, la cosa es que entonces lo ponen en un liceo, pero parece que nadie se había enterado. Querían venir entonces con esto de inteligencia artificial, no, entonces de reconocimiento facial, y parece que la gente se está quejando, se está discutiendo esta situación, como que es una cosa que se está medio como que imponiendo. ¿Y por qué lo quieren hacer entonces? Para ver exactamente cuánta gente falta, porque y bueno, y entonces o cuidar de esta gente que falta y por qué falta y cómo falta. Bueno. ¿Cómo se hace en Uruguay, amigos? Creo yo. No sé si ha avanzado el mundo tanto entonces como para que ya no se haga más así. Pero en su momento, que yo iba entonces a estos estudios de centros educativos, con nombre y apellido, y vos decías presente. Y funcionaba perfecto y siempre funciona perfecto. Entonces, esto, obviamente, amigos, que no tiene nada que ver con lo que están diciendo, es otra cosa, es implementar todo esto entonces para empezar a implementarlo entonces en los liceos, imagínate, en los centros educativos, que se vaya normalizando. Mañana va a ser en el supermercado y después va a ser en todos lados, va a ser así, ¿no? Y después vas a entrar al supermercado, no vas a tener ni gente, vas a poder comprar y todo va a ser escaneado de tu rostro. ¿Qué es lo que te dice este proyecto entonces? Que no te sacan una foto, ¿no? Pero la foto no se guarda. Lo que se guardan es unos números clave. Espera que te lo explica acá, pero es casi lo mismo, es peor todavía, ¿no? Espera que con dónde era que estaba explicado. Para la iniciativa.
Bueno, no te lo cuento entonces, porque no lo encuentro ahora. A ver si lo tiene acá, lo tengo acá en el resumen. Pero estaba ahí entonces que lo que hacían era sacarte un cálculo perfecto de las distancias de los ojos, la nariz, entonces, y todas las cosas que componen tu rostro para hacerte único. Y eso era un número matemático que era lo que se guardaba. Entonces te decían que te garantizaban entonces tu privacidad porque no te guardaban entonces las fotos. Pero es peor, te guardan un número que te identifica absolutamente en cualquier lado del mundo. Después eso se va entonces al internet y cuando te vayas a China está también, está reconocen en China. Ese es justamente el proyecto de todo esto, amigos. Y bueno, ahí está entonces, y lo están vendiendo como que quieren cuidar a la gente joven, y en realidad es un bolazo. Están haciendo estas pruebas que siempre hacen allá donde te digo, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. ¿Cómo viene acá la mano, amigos? ¿Y de qué es esto entonces? ¿Qué es esto entonces? ¿Qué de Fox? Porque vamos a cerrar acá para que se me... Ahí está, exactamente. Bueno, amigos, ustedes saben que a usted le gusta viajar. Sí, me gusta viajar. Bueno, están diciendo, amigos, que no le guste mucho viajar, ¿no? Porque en cualquier momento él está saliendo de Fox. No sé por qué me abre esta pestaña así tan horrible. Ahí está. Y bueno, y están diciendo entonces que se van a venir los pasaportes de entonces de carbono. ¿Y qué es lo que están diciendo? Como hay mucha gente que está viajando a ciertos lugares, van a limitar ese tipo de cosas según la gente que viaja y según cuánto se contamina, el lavar en coche. Y ahí te crean entonces una historia de por qué tiene que controlar el carbono y decidir a dónde podés ir o cuándo podés ir a veranear. Y esto como en las ciudades 15 minutos, pero a nivel mundial, ¿no? Que se está imponiendo. Y esto es en la Unión Europea, que están absolutamente traumados con todo esto. Traumados no, o sea, están absolutamente adentro, pero saben que es todo un golazo. Bueno, la cosa, amigos, es que también para reflejar esto que están diciendo, que te muestran una foto que no tiene nada que ver con nada, porque andás a ver si es un avión de pasajeros, eso, pero te ilustran acá como la cosa más normal del mundo, cuando vos lo que ves entonces la representación de un avión, porque esto no tiene nada que ver con geoingeniería, ni con chemtrails, ni con nada, ¿verdad? Te muestran un avión viajando en el cielo, entonces, porque están hablando de viajes, de viajar al exterior. Bueno, pero este avión acá está tirando unos chemtrails horribles con un cielo absolutamente contaminado. Y no resaltan eso, no es esto, no es eso acerca del artículo, sino que te están hablando de los viajes. ¿Y qué quieren hacer con esto, amigos? Normalizar. Vos cada vez que mirás el cielo y ves todas estas entonces, y son estelas de vapor. Si no lo diría acá, entonces en el artículo diría algo acerca de esa foto y no lo dice. Así que no hay nada anormal que me pueda llamar la atención, ¿no? Bueno, amigos, la Unión Europea se está pegando un tiro en el pie, no se está pegando un tiro en el pie, se cortó la mano derecha, la mano izquierda y se está cortando ahora un pie todo con una sierra eléctrica y parece que le encanta, amigos. Yo no sé si a esta gente le gusta sufrir o hacer sufrir al pueblo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, porque me acuerdo entonces ahora uno de los temas uno de los artículos que estaba leyendo, la verde esta, la chiquilina esta que estuvo empujando entonces la guerra como loca allá contra los rusos y era la ministra entonces del exterior de Alemania, ahora tiene una villa de 7 millones de dólares, amigos, no sé dónde era que se la había comprado y bueno, viven como reyes, mientras le imponen al resto del mundo muerte, destrucción, hambre y todas las cosas, aparte de que mirá que el calentamiento global nos va a terminar destruyendo. Tenemos hoy entonces varias noticias de calentamiento global y esta es otra. Porque, ¿qué hacen con el calentamiento global y con toda esta excusa? Están destruyendo entonces las bases industriales de los países, principalmente de los países como Alemania, que Alemania produce autos. Esa es la base entonces no es la base, pero muchísimas de las cosas que dentro de las cosas que hacen los autos y los hacen muy bien, ¿verdad? Pero sin embargo, esta gente le están pidiendo ciertas restricciones por esto entonces del CO2 y no llegan, ¿verdad? Los objetivos de la Unión Europea para reducir emisiones de CO2 de autos al 100% para 2035 en el mundo de hoy simplemente ya no son factibles, dijeron líderes automotrices en una carta a Ursula von der Leyen. Pero ¿qué pasa? Dentro de las cosas que están diciendo es que están compitiendo entonces, primero, que contra los autos eléctricos entonces que todas las baterías vienen de China, para empezar eso. Segundo, que tienen todos los problemas estos porque no pueden importar nada, tierras raras, cualquier cosa, entonces rompen las perinolas los rusos y todo lo demás. Le encarecieron todo y todavía quieren entonces que bajen las emisiones. Bueno, decirlo fácil, ¿no? Destruimos todas las industrias y la reorientamos para la guerra, que es lo próximo que quiere la señora von der Leyen. Bueno, no sé, ¿no? Pero esta gente entonces acá está diciendo que si quieren ser realistas, entonces se olvidan de todas estas cosas y están ahí en esa pelea constante. Una cosa, amigo, pero una cosa entonces, porque aparte...
China no le importa un cuerno, ¿no? Y si tiene que tirar CO2, tira CO2 y te produce 100.000 millones de autos, y mientras acá la Unión Europea te producen un auto y tienen que pagar entonces un montón de plata, ¿no? Bueno, amigos, el Consejo de la Unión Europea se enfrenta a una demanda histórica por defamación. Me encanta esta noticia, amigos, y se lo traigo en particular porque, ¿qué sucede? Acá con todo esto, sacarle la plata a los rusos y de todo esto, entonces, con que le vamos a rescatar el dinero de los rusos que están haciendo inversiones. ¿Qué pasa? Le agarraron el dinero a un ruso que estaba haciendo negocios en Europa. Se los retuvieron. ¿Por qué? Porque es ruso. ¿Y de dónde sale entonces el argumento para tenerle el dinero al empresario Alisher Usmanov? Que entonces parece que está presentando esto en Alemania, está presentando este juicio contra la Unión Europea. Porque, ¿qué pasó? Dice, en un pasaje se afirmaba que Usmanov supuestamente hizo del testaferro del presidente Vladimir Putin y solucionó sus problemas empresariales. Afirmación que el Consejo atribuyó a Forbes. O sea, esto viene en un artículo, amigos, como leemos nosotros, pero esta gente inventa e inventa e inventa. Es una cosa increíble lo que dicen la gente. Y ahora lo vamos a leer en las partes de entonces de Rusia. O sea, ellos te están diciendo cómo tenés que entender el mundo, ¿verdad? O sea, no es que te informen y te digan, bueno, pasó esto y pasó esto, y vos deducí qué es lo que te pensás, lo que te provoque, ¿no? No, no, sino que te dicen, pasó esto y es culpa de este, y aparte el malo es este, y el que no quieres. Bueno, no, estás empujando. Y acá están empujando con Forbes, entonces todas estas mentiras. Ya le están haciendo un juicio a la Unión Europea porque no me pueden retener el dinero, dice el tipo. Y ahora entonces está haciendo noticia porque le van a hacer un juicio a la Unión Europea por basarse en un informe de Forbes que, o sea, no significa nada, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, ¿qué sucede con Venezuela? ¿Van a ir a atacar Venezuela? ¿Vamos a sacar al narcoterrorista del señor Maduro? No, para nada lo vamos a dejar en el gobierno porque... Bueno, porque es terrorista hace poco, ¿no? Es un narcotraficante, pero es nuevito, ¿no? Empezó como hace una semana y media que empezó a narcotraficar, se nos ocurrió entonces ofrecerle 50 millones de dólares por su captura. Y bueno, y yo les digo, amigos, que tengo información. Yo sé dónde está el señor ese, está en Venezuela, está allá en Caracas, entonces vayan a visitarlo. Bueno, y a ver dónde cobro los 50 millones de dólares. ¿Les parece entonces que no? Lo vamos a ir a buscar y lo vamos a sacar a la fuerza. Entonces, a ver, uno de estos capitanes de los barcos quiere cobrarse los 50 millones, ¿no? Y claro, ¿qué sucede? Le rodearon Venezuela con buques de guerra, que yo les digo, me parece a mí que es puro tralala, ¿no? Eso solo para hacer entonces barullo. Pero claro que la gente de Venezuela no le gusta. Había un artículo, lo guardé, entonces lo guardé creo, pero no lo traje. Decía entonces, los argumentos legítimos de Estados Unidos para invadir Venezuela. Bueno, si te lo dice en un artículo, no precisa, entonces no precisas escribir un artículo si tuviera los argumentos legítimos, ¿no? O sea, el tipo le está buscando la vuelta porque dice entonces, en el artículo ese decía que como el gobierno de Venezuela en realidad es un gobierno dictatorial que no hace las elecciones y que robaron las elecciones y todo lo demás. Bueno, andá y probalo, pero ya está definido eso, ya fue, ¿no? Ya fue. O sea, andá si querés a dudar de las elecciones de otros lugares. Le están diciendo no rompa las perinolas, así que están con miedo y la gente de entonces Venezuela está yendo a la ONU, fue a la ONU y le pidió entonces a Antonio Guterres, perdón, en medio de las tensiones que mantiene con Estados Unidos y que se ha identificado, que intervenga y que diga, bueno, bajen un poco la pelota porque muchachos, o sea, no pueden ir ahí, ¿no? Metiendo la pesada a todo el mundo y diciendo, usted es un narcotraficante. Bueno, sí está bien, ¿no? Pero recién se te ocurrió, o sea, eso fue nuevo, ¿no? Es absolutamente nuevo. Bueno, acá está lo que te digo, que es la parte de Argentina, amigos, también está pasando, entonces, ustedes ya ven. Pasamos entonces a hablar un poco de Sudamérica, y en Sudamérica está todo muy bien, ¿no? Dicen que sí. También en Argentina. Bueno, parece que no, amigos. Está teniendo unos líos, unos dramas, este señor Javier Milei junto a su hermana. Unos dramas terribles y aparte dramas económicos. Yo, en realidad, el tema de la economía ahora no le di mucha bola. Después, entonces, cuando te muestren estos gráficos, pero tendríamos que tener un gráfico más largo, más grande, ¿no? Para saber exactamente cómo es que viene la mano con esto del riesgo país. Ahora con tan poco tiempo, o sea, es un año, ¿no? Pero tendría que ser de 10 años para atrás para ver a ver si hay mejorías o no hay mejorías. Igual que, obviamente, ¿no? El riesgo país y todo lo demás
funciona en función de lo que vos, de que dejes o dejes o no dejes hacer dentro de tu país a las fuerzas del exterior que están puntuando todo esto, ¿no? Obviamente. Bueno, pero la cosa es que ahora está bastante subido el riesgo país y todo esto es porque hay una crisis política en Argentina y se refiere entonces a unas coimas. Supuestamente la gente esta venía a limpiar todo el estado de las coimas y terminaron siendo unos coimeros, amigos. Así que es lo que está hablando la gente. Todo el mundo está comentando esto porque salieron unos audios de un abogado directamente amigo del señor Milei diciendo que todo el mundo se llevaba un pedazo, ¿no? Un pedazo en los negocios estos que hacían, entonces se llevaban cada uno un pedacito. Algunos se llevaban 100.000 euros por mes, o sea, estamos hablando de que no son cositas chiquitas, ¿no? 20.000, 30.000 euros por mes, o sea, bueno, no son cositas chiquitas, más si te va bien allá entonces en Argentina, 20.000, 30.000 euros más por mes no te va mal, ¿no? Bueno, y están diciendo entonces que todo esto está reflejándose en el riesgo país, toda esta crisis política que está saliendo ahora a la luz, porque liberaron unos audios que están demostrando todo eso, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, otra cosa que está sucediendo son los teóricos de la conspiración. ¿Qué cosa que odio son los teóricos de la conspiración? Yo ya no conozco ningún teórico de la conspiración, lo único que conozco son las conspiraciones, ¿verdad? Que las teorías ya quedaron todas para afuera, ya no es ninguna teoría, todo es comprobado. Y acá están entonces hablando de eso porque dos periodistas escribieron un libro entonces para hablar acerca de la teoría de la conspiración y lo sacan en el Sydney Morning Herald. No sé ni cómo llego yo a estos artículos, pero ahí llegué. Debe ser probablemente por Twitter, ¿no? Porque este no lo tengo guardado entonces en el catálogo de noticias. Bueno, la cosa es que te están diciendo que todo esto de el coronavirus, que era todo un entonces que el tema de las vacunas, los antivacunas y todo lo demás, en uno de los países que está sufriendo más las consecuencias acerca de todo esto, amigos. Así que bueno, igual siguen limpiando, ¿no? Siguen limpiando entonces todas las pruebas, como había pasado con aquel que había querido matar al señor Donald Trump. También limpiaron todas las pruebas y ahora nadie sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, no sé por qué tengo esto acá, pero esto no va acá, ¿no? Bueno, amigos, la última noticia que tengo de esta primer popurrí, entonces noticias quizás las más interesantes, es la que les contaba el otro día, y es que la señora Ghislaine Maxwell, con este tema del señor Epstein, que supuestamente estaba implicado en una trama de presión contra políticos y gente muy famosa de Estados Unidos, donde los llevaba a su isla y parece que los ponía en situaciones comprometidas con menores de edad, supuestamente filmaba todo. Bueno, parece que no, amigos. Ahora, según está diciendo la señorita Ghislaine Maxwell, que era la mano derecha de este hombre, o sea que están ligados, supuestamente estaban ligados a la inteligencia del exterior. Está diciendo que no, que nada de esto está pasando, amigos, así que acá lo traen, como se los conté el otro día, salieron 2 días después que yo, amigos, y están diciendo entonces que efectivamente esta gente le está diciendo que nadie tiene nada que ver, absolvió a todo el mundo, ¿no? Absolvió a Trump y a todos los demás, dicen. Y bueno, es real, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo la señorita esta es que nunca vio nada, no sabe nada, y bueno, así parece entonces que quiere zafar de toda esta situación, amigos, y veremos a ver si la dejan o no la dejan, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, tenemos varias cosas más, amigos, tenemos cosas entonces, un montón de noticias, como venimos, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, tomamos algo y ya volvemos. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Fantástico, amigos. Bueno, acá está la noticia que les comentaba. Entonces, se va el vicecanciller alemán en Ucrania. El apoyo no flaquea. Nosotros vamos, mira, Ucrania recibirá 9.000 millones de euros entre este año y el próximo. Yo te puedo decir, si vos haces un recorrido por las noticias alemanas, cómo está la economía alemana, ¿no? Cómo están las industrias, cómo está todo, y sin embargo acá sigue, ¿no? ¿Cómo está la situación? Una situación que todavía no está explotando, como en el caso de Inglaterra, pero que va hacia ese lado, ¿verdad? Parece entonces que se está viviendo una cosa bastante similar, amigos, que yo siempre se los comento. Y mientras estos viajan para seguir empujando esta guerra, porque tienen absoluto interés en que todo esto continúe, y le dan entonces 9.000, entre ahora y cuando dice entonces, le van a dar 9.000 millones de dólares, amigos, pero
de euros todavía. Recibirá 9.000 millones entre este año y el próximo. O sea, así sí, claro, es re fácil llevar la guerra, dice el señor entonces Zelensky, que era lo que pretendía. Lo tenemos más adelante porque era lo que pretendía, está pidiendo dinero. ¿Dónde está entonces? Acá está. Estaba diciendo entonces que Zelensky quiere que la Unión Europea le dé 1 billón al mes para entonces luchar contra los rusos. O sea... Y aparte ellos fueron los que explotaron el Nord Stream 2, ¿no? O sea, para peor todo esto, ¿no? O sea, pero es como que realmente es una cosa que, bueno, te gusta, ¿verdad? Te gusta que te peguen, te gusta que te humillen, te gusta todo eso. Bueno, pero a la gran mayoría no puedes empujar a todo el mundo a esta situación porque es algo que es absolutamente desagradable. O sea, la gente se está dando cuenta. No sé si no he estado visitando entonces la televisión alemana, que es de donde mucha gente se nutre de la información. Probablemente no estén comunicando nada de esto, la gente no sabe, no debe saber entonces que son los ucranianos que explotaron el Nord Stream 2, ¿no? Bueno, ahí está. Ucrania entonces admite que está perdiendo y sigue perdiendo territorio. Siguen avanzando los rusos. Es lo que yo les digo, amigos, hasta que hagan ya un acuerdo de paz porque se van a quedar sin territorio, y Zelensky sigue atacando también, ¿no? O sea, no es que, pobrecitos ellos, que no sé qué, no, siguen atacando y destruyendo todo. Y después los rusos le contestan y todavía avanzan y a esa gente no le gusta, ¿no? Bueno, Zelensky propuso que Turquía, países del Golfo, naciones europeas alberguen una reunión con Putin, pero no tiene sentido esta reunión. Entonces, según lo que está diciendo él mismo, entonces en sus apariciones públicas, no voy a ceder, no voy a dar, no vamos a luchar la integridad del territorio. Bueno, ya fue, ¿no? O sea, Rusia te dijo, nosotros mientras sigamos ganando, seguimos ganando. Rusia, en cambio, ha hecho una... Este es entonces el artículo que te digo, que lo lees y es exactamente al revés de lo que... Todo te lo están poniendo ellos en la cabeza, ¿no? O sea, el señor Putin, ¿cómo es que ya te voy a leer un párrafo acá? Y vas a ver, entonces, desde Moscú la respuesta fue previsible. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, declaró que no hay ninguna reunión planeada entre Putin y Zelensky. Según Lavrov, Putin está dispuesto a reunirse con Zelensky cuando la gente esté preparada para una cumbre, y esta agenda no está preparada en la absoluta. La formulación, que se ha convertido en un recurso habitual del Kremlin, diluye cualquier expectativa y traslada la carga a Ucrania, a la que acusa de rechazar su propuesta, que es verdad, porque ellos les ofrecieron entonces que vaya para Rusia, ¿no? Lavrov incluso acusó a Kiev de inflexibilidad absoluta. Zelensky dijo no a todo, incluso dijo no a eliminar leyes que prohíben el idioma ruso. Y esto, amigos, refleja cuál es la situación. Fíjense, pero qué la cabeza de estos tipos, para que vos, entonces, en un territorio prohíbas un idioma que en el 91 todavía era parte de tu país. O sea, estamos hablando que está tratando de excluir a muchísima gente. No solo el idioma, ¿verdad? Sino que también las bibliotecas sacaron todos los libros rusos, sacaron todas las estatuas, cambiaron los nombres de las calles, todo antirruso para crear justamente esta mala intención, esta mala onda entre los rusos y los ucranianos, amigos, y por supuesto lo están empujando desde hace años, ¿no? Bueno, están entonces proponiendo a ver si se van a encontrar, ya te digo, ¿no? Hasta si este señor no pone la rodilla del piso, el señor Putin no se va a querer encontrar con él, ¿no? Bueno, acá está lo que te contaba, entonces 1 billón de euros por mes quiere recibir entonces Zelensky. 1 billón de euros solo para los fines de semana. Y acá te habla entonces de los... Bueno, ¿qué está diciendo acá entonces? Dice Zelensky que no precisa más el permiso de Estados Unidos para golpear a Moscú adentro entonces de su propio territorio. ¿Por qué? O sea, no dentro de su territorio en la frontera luchando contra las tropas, ¿verdad? Sino que golpear Moscú, golpear distintas ciudades, ¿verdad? Que es lo que, bueno, parece que pretenden hacer. Estados Unidos no lo quiere a eso, ¿no? Estaba diciendo ahí, entonces Estados Unidos estableció un proceso que tiene que dar aprobación antes de estos ataques, no los dejan usar las armas estadounidenses para atacar el territorio ruso. Sin embargo, como estábamos leyendo el capítulo pasado, parece que esta gente ahora está desarrollando sus propios misiles, y con estos propios misiles no precisan permiso, es lo que está diciendo el señor Zelensky. Y es lo que está saliendo acá en la prensa, amigos. Y bueno, todo esto porque el señor entonces ya terminó su mandato. Habría que reelegir, habría que llamar a elecciones. Pero no porque estamos en guerra, y estamos en guerra porque él sigue continuando la guerra, y porque sigue continuando la guerra porque le sigue mandando dinero, lo siguen bancando y sigue mandando a la gente a la fuerza a morir al frente. Mayores de 60 años, amigos, eso lo voy a guardar como noticia épica, que la voy a leer a fin de año. Noticia épica.
60 años para ir entonces a pelear al frente contra estos espetnas rusos que son entonces recontra super profesionales. Despedite del abuelo, ¿no? Que se va y no lo volvés a ver, ¿no? Lamentablemente va a ser así. Bueno, Trump advirtió sobre una guerra económica con Rusia si Vladimir Putin no accede a un alto fuego en Ucrania. Y esto es esto entonces que hace el señor Donald Trump, ¿no? Que, bueno, te dice que sos muy feo y te dice que sos muy lindo, todo en la misma oración. Y bueno, y así es como negocia él, ¿no? Ahora está amenazando a ponerle sanciones si no accede a un alto al fuego. Esto es algo que Rusia dijo desde el primer momento. Alto al fuego no, la paz o nada. Y no quieren la paz, entonces, así que tampoco va a haber alto al fuego, es lo que estaban, así estaban posicionados los rusos, desde el primer momento fue lo que dijeron, ¿no? Bueno amigos, acá hay un podcast entonces que nosotros seguimos, no siempre, ¿no? Porque realmente es medio más o menos, pero bueno, a veces lo veo entonces y es este de PBD. Y le hace una entrevista al señor Netanyahu. Y resulta entonces que la gente se le tiró a la yugular al podcast de este entonces. Porque, bueno, muy amable como siempre. Y el señor Netanyahu últimamente ha estado haciendo un tour en los medios de prensa, principalmente en los medios de prensa alternativos. Dígase podcast o podcasters, este tipo de cosas, ¿no? De youtubers. Porque tienen mucha audiencia, ¿no? Quizás mucho más audiencia que la que tiene, por ejemplo, Fox. O las que tienen otras cadenas. Muchos de estos tienen muchísimas audiencias. Bueno, la cosa es que le hizo una entrevista tan, pero tan suave que la gente se le tiró la yugular, amigos. Si ustedes van entonces a esta entrevista que hace PBD se llama el podcast de este señor. PBD Podcast. Y si van a leer entonces abajo de la entrevista que hace con Netanyahu y van a leer los comentarios de la gente, lo destrozan, amigos, lo destrozan. ¿Por qué? Porque no le hizo las preguntas que les tenía que hacer, lo dejó hablar. Y bueno, mucha gente entiende que esto en realidad es relaciones públicas, no tiene nada que ver con periodismo, porque lo dejas hablar, dejas que diga todo lo que quiera y entonces te vende gato por liebre, que es una cosa muy común para el señor Netanyahu, y ahí estaban todos los medios de prensa haciendo lo mismo, ¿no? Bueno amigos, protestas en Israel para exigir a Netanyahu un acuerdo que devuelva a los rehenes, es otra de las cosas que se está dando, la gente entonces está pidiendo que los devuelva el señor Netanyahu, no podemos parar, tengo que agarrar toda Gaza, tengo una entonces Magog y Magog y... No, perdón, estos eran Amalek, esto lo había dicho desde el principio, amigos, también se lo contamos, ¿no? Cuando recién había comenzado todo esto, va a ir a una conferencia de prensa y dice, esta gente son Amalek. Y vos vas entonces a Amalek, vas a buscar en la Biblia, ¿qué es Amalek? Ah, Amalek era un pueblo entonces de la época de la Biblia que lo destruyeron todos. Mujeres, hijos, perros, gatos, todos había sido así. La destrucción de Amalek. Y bueno... Es exactamente lo que está pasando, ¿no? O sea, lo estaba cantando desde el primer momento y cualquiera que lo nota entonces se parece que es antiséptico y por eso yo no lo comento demasiado, pero bueno, ahí está todo para verse, amigos, cualquiera que revise un poco las noticias se va a dar cuenta, ¿no? Mientras, amigos, hay una cosa acá que les quiero comentar, entonces, que parece que... Esto sucede bastante a menudo. Usted no se da cuenta porque sucede dentro de la catarsis de noticias que existen y no se nota entonces cuando son provocadas, cuando no las cosas, ¿no? Bueno, el caso es entonces que Australia echa al embajador de Irán. ¿Por qué? Porque me pusieron una bomba entonces en un lugar en un lugar religioso judío y parece que también no sé dónde más atacaron y pusieron también, no sé qué hicieron, no murió nadie, no pasó nada, no explotó algo, ¿no? Como pasa en todos lados entonces y parece que echaron al embajador iraní y esto amigos, me acuerdo que es un caso muy similar, pasó también en Uruguay, una cosa idéntica, pasó en Uruguay y los resultados fueron los mismos, había sido también echado el embajador iraní, porque se había encontrado un coso sospechoso cerca de la embajada de Israel entonces y decían que este tipo, como había ido el médico, como a 7 cuadras de donde se encontró el aparato sospechoso, que había sido él. Sin embargo, la misma noticia después, cuando continuabas leyendo, ¿no? Yo seguía esta noticia, te decía que la única persona que había salido en las cámaras, porque había una cámara justamente filmando eso, la única persona que había salido en las cámaras trabajaba para la embajada de Israel. Te lo decía la misma noticia y a la misma vez te estaban diciendo que estaban echando al embajador de Irán por este artefacto presuntamente explosivo. Lo mismo acá, amigos. Entonces explotaron 2 cosas, unas bombas molotov, yo qué sé, y lo echan al embajador y acá la gente entonces de Israel está diciendo que fueron ellos los que entonces lograron que los echaran.
Y esta gente entonces dice, no, para nada, nosotros no estamos influenciados. No, no estás influenciado, no es como en Estados Unidos, no para nada, en Estados Unidos tampoco. Como le preguntó el señor de PVD, ¿no? Le preguntó entonces al señor, el señor de PVD, entonces en el podcast, le preguntó a Netanyahu, dígame, ¿ustedes controlan Estados Unidos? No, para nada. ¿Cómo vamos a controlar Estados Unidos? ¿Te parece que podemos controlar al señor Trump? Bueno, no sé, ¿no? Decime vos a ver qué es lo que está pasando y yo te digo después, ¿no? Bueno, Australia niega la expulsión, esto es lo que te decía, del embajador iraní, sea medida para apaciguar a Israel, y esto entonces estaba también saliendo en la prensa. Y este también es del mismo tema, porque quería leer entonces cuáles eran los exactamente. Obvio que me pregunto yo, bueno, ¿cuáles son los atentados? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál es el ataque terrorista? Entonces, que supuestamente está apoyado por Irán para que esta gente lo eche. Bueno, parece que habían sido entonces dos situaciones ahí bastante aisladas, que no pasó nada, pero motivo suficiente para que salga en la prensa después que lo echen y ya está, ¿no? O sea, un golpe ahí de publicidad y con eso todo funciona. Bueno amigos, 130.000 reservistas son llamados a Israel para pelear y para cuidar Gaza. Entonces no queremos quedar con toda Gaza, vamos a hacer ahí. Estaban diciendo, entre otras cosas, entonces el señor Netanyahu, que le estaba preguntando a este señor, y esa pregunta quizás fue la mejor de todas, es que ¿qué haría si Gaza se la quedara a Estados Unidos? Que es una cosa que nosotros también acá manejamos como una posibilidad, porque lo habían manejado ellos como una posibilidad. Esto estaba llegando del gobierno de Estados Unidos, que quizás se queden con ese pedazo para ellos. Que no sería tan negativo, amigos. Sería bastante más positivo de que si lo agarrara todo Israel, que no le corresponde, ¿verdad? Lo agarra Estados Unidos, quizás no sería tan malo. Si se permitiera el derecho al retorno a la gente entonces que está viviendo en Gaza, ¿verdad? Con unas medidas de seguridad como para que Israel se quede tranquilo, bueno, pero que le den cierto estatus de vida a la gente y ciertas libertades y no creo que haya problema, ¿verdad? Bueno, acá están diciendo entonces que 130.000 reservistas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que mucha gente tiene doble nacionalidad, o la gran mayoría tienen doble nacionalidad. Y en muchos países no se permite entonces que vos vayas a pelear un ejército extranjero, ¿verdad? Sería lo más normal, común y corriente. Bueno, se saltan estas medidas, ¿no? Esto está saliendo entonces acá en Conversation. Y se saltan estas medidas, amigos, dicen entonces en los países, distintos países, que como que no observan estas cosas y los dejan ir igual. Una cosa que me parece, bueno, un poco extraña, pero ustedes díganme ustedes, ¿no? O sea, cuando vos tenés estas situaciones que permitís a que la gente entonces vaya a los dos ejércitos, ¿dónde está tu corazón? Porque la cuestión es que vos después, depende en qué grado del ejército trabajes, si trabajás para los intereses ajenos, podés provocar un problema. Bueno, no sé, pero ahí está entonces, y es lo que te digo, está saliendo en Conversation. ¿Dónde estaba entonces? Porque decía los países entonces que estaban entonces... ¿Dónde estaba? Estaban diciendo entonces los países que no permitían, que no se permitía, pero sin embargo hacían un ojo, cerraban un ojo y los dejaban hacer igual, ¿no? Porque, bueno, porque hay que hacer una excepción y dicen, la vamos a hacer con esta gente. Bueno, ahí estaba, amigos, si quieren ir a buscarlo ustedes. Yo lo encontré en algún momento, pero ahora se me perdió, ¿no? Los países, exactamente, pero la estructura de la noticia es esa que te estoy contando. Eran países occidentales, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Inglaterra. Eran esos 4 países, no sé si había alguno más, pero eran los países entonces que no se permite, pero sin embargo están permitiendo que la gente de Israel vaya a luchar por Israel. Y bueno, ahí tenés, ¿no? Bueno amigos, otra de las cosas que está sucediendo, le están preguntando a la gente entonces qué sucede con esto de matar periodistas y matar rescatistas y toda esta cosa que está haciendo siempre Israel. Bueno, no sabe, ¿no? La gente entonces de Estados Unidos dice que todo se refiere, dice vayan a preguntarle a Israel, y ahí estaba, amigos, no tienen respuesta para eso, ¿verdad? Bueno, otra cosa que está sucediendo, amigos, es que los cristianos acá, entonces en Gaza, no se quieren retirar, ¿verdad? Es otra de las noticias que está saliendo, a pesar de los ataques que están recibiendo. Bombardearon una iglesia, están matando a algunos cristianos y nadie pone el grito en el cielo. Alguna gente sí, pero muy poca gente. El Papa bastante tímidamente, pero esto no soluciona nada, ¿no? Hay que ser un poco más valiente y hablar con un poco más de claridad y quizás sucede algo, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, rápidamente, amigos, les voy a hacer, porque ya nos fuimos demasiado hablando acerca de otras cosas, así que tengo muchas noticias acá en este purum pum pum, en este popurrí de noticias.
que van variando por muchas cosas después de salud. Pero vamos rápido con esto, entonces esto es lo que te contaba de Venezuela, ya estaba leído. Otra cosa que está sucediendo, amigos, no salen las noticias. El reloj entonces, el Apple Watch, entonces, que es de Apple, dice, no es un producto CO2 neutral. Encuentra una, entonces, no es CO2 neutral, amigos. Por eso te estoy diciendo, no hay nada que sea CO2 neutral. Así sea, entonces, hacer cualquier cosa que vayas a hacer, un llavero de madera, tampoco es CO2 neutral. Todo contamina. Todo contamina, amigos, y esta gente está haciendo, bueno, una trampa al solitario, ¿no? Y complicándose la vida a todo el mundo. Bueno, acá está entonces, a ver si está bien. Bueno, acá están diciendo entonces que las mujeres, entonces van a tener que compartir los baños y todo este tipo de cosas con los varones. Y esto es allá en las universidades de Inglaterra, que son súper recontra progres y siempre están empujando todo este tipo de cosas. Y está saliendo entonces en el Daily Mail. Estudiantes entonces femeninas van a tener que compartir los baños con hilos cambiadores con hombres biológicos a medida que las mejores universidades del Reino Unido se burlan de las reglas, amigos. Bueno, y ahí está entonces diciendo que tenés que hacerlo. Porque si no, no sos inclusivo, ¿no? A la misma vez están buscando acá una persona que violó a una persona que violó a una mujer, como pasa todos los días, amigos, y es otra de las noticias que, o sea, esto pasa todo el tiempo, está sucediendo, y acá está, que no lo hablé el otro día, había pasado ya el otro día, es esta la noticia, ¿no? Resulta entonces que vino un turista norteamericano. Se fue un ómnibus, esto era entonces no me acuerdo dónde era, en Stuttgart creo, por ahí, entonces en una ciudad. Bueno, estaba en el ómnibus el muchacho norteamericano y resulta entonces que un tipo empieza a acosar a una muchacha. Y este dice, vos, esperá, cortale un poquito y resulta que le cortan la cara, le meten un cuchillazo en la cara que le cortan toda la nariz. Era un modelo aparte el muchacho, ¿no? Bueno, ¿qué hace? Hace una denuncia por TikTok. Porque, ¿qué sucede? Al otro día habían dejado libre ya este tipo que le metió un cuchillazo en la cara, amigos. O sea, él siguió la información, todas las imágenes que salieron, está con la nariz, se la hizo pomada, o sea, lo cortó todo mismo, le metió un cuchillazo en la cara, pero mismo un cuchillazo en la cara, tipo salvaje, yo no sé en qué situación, pero imagínate que no debe haber sido tampoco, bueno, muy violenta, o sea, que no haya sido tan violenta como para provocar esa reacción, a eso me refiero, ¿verdad? Bueno, la cosa que le mete el cuchillazo en la cara, el muchacho hace la denuncia se hace viral por todo lo que está pasando alrededor de Europa, la gente que comparte eso, llega a la embajada de Estados Unidos y dice, no podemos creer, dice la embajada de Estados Unidos con la foto del muchacho, o hace un comentario con el nombre del muchacho, diciendo, no podemos creer que dejen sueldo a este tipo después de lo que hizo. Bueno, al otro día van y lo atrapan, amigos, y es lo que está comentando la gente en Alemania. Si no hubiera sido por la embajada, entonces, no hubieran hecho nada. Si no hubiera sido por la embajada de Estados Unidos, poniendo el grito en el cielo de que no puedes dejar libre un tipo que te mete un cuchillazo en la cara, lo hubieran dejado libre, que es lo que está sucediendo todo el tiempo, amigos, y por eso está provocando todo lo que está provocando. Mientras entonces no dejan entrar a la gente con banderas de Inglaterra acá a este pub. Y la podría haber traído para Purum Pum Pum. Porque ¿qué hace entonces la gente cuando no dejan entrar con banderas a este pub? Va y hace recesiones entonces en Google. ¿Pero qué le ponen entonces al pub? Le ponen mezquita. Vos lo vas a buscar y no dice pub, sino que le cambiaron y le pusieron que es una mezquita. Porque dicen entonces que está en contra de los valores entonces de Inglaterra y ahí estaba todo eso, ¿no? Fantástico, maravilloso. ¿Cómo venimos? Horrible de tiempo. Bueno, quiero hablar un poco de las cosas de salud, amigos. Sé que nos vamos a saltear bastante estas noticias, a ver si hay alguna que sea realmente súper contra importante. Bueno, más o menos, ¿eh? Todo un poco más ahí. Bueno, vamos a ir a lo de salud que sí me interesa, amigos. No sé si me están escuchando bien. ¿Me están escuchando, amigos? ¿Escuchan? Bueno, le estoy preguntando eso porque solamente me van a escuchar bien si no tienen el proceso, ¿no? Parece que ahora está saliendo que la gente que tiene el proceso, entonces, o sea, la vacunación contra el COVID, parece que tienen problemas de auditivos, amigos. Entonces acá está saliendo, lo único que faltaba, ¿no? O sea, ataque al corazón, te moriste de un ataque al corazón. Sí, ¿cómo? Te moriste de un ataque al corazón. ¿Cómo? Dice, no escucho nada porque aparte de ataque al corazón estoy sordo, ¿no? O sea, bueno, ponele entonces una tapa a ver cuándo se termina esto.
Están diciendo, detección temprana de señales de deterioro auditivo tras vacunación con mRNA. Un estudio de las bases de datos de farmacovigilancia francesa encontró señales de deterioro auditivo tras vacunas de mRNA. Los autores analizaron notificaciones de eventos adversos auditivos. Bueno, ya habíamos reportado 180.000 veces tinnitus. Tinnitus era una de las cosas que incluso estaban diciendo que iba a suceder, ¿no? O sea que, obviamente, como también en un primer momento, amigos, nosotros por eso decíamos a las mujeres, en su momento, antes de que saliera, ya estaban saliendo los estudios que les había afectado la menstruación a las mujeres. Y nosotros dijimos, pero esto es obvio que acá hay algo raro. O sea, le cambiaba totalmente el ciclo menstrual a las mujeres. Quiere decir que acá o sea, pero yo no soy, o sea, no soy ningún especialista en nada, pero ¿no te parece, por una deducción común, que podría atacar los órganos reproductivos o el ciclo reproductivo o la reproducción en sí? O sea, esa es mi deducción a partir de las cosas que estaban saliendo en la prensa. Pero no, parece que no. Y después ahora está bajando los nacimientos, entonces bajan los nacimientos y los abortos y la gente entonces niños muertos y todo lo demás, amigos. Y bueno, y ahora también sordos entonces, y bueno, es lo que faltaba y por eso te estoy diciendo, ¿no? Y esto sale entonces de Springer Nature Link, entonces un estudio que está saliendo y ahí estaba, ¿no? Mientras, amigos, están diciendo que esto es entonces del autismo, pero tengo una noticia bastante importante para comentarles. Aparte entonces de la variante Frankenstein, ¿no? Están listos para la variante Frankenstein, ya se los voy a contar porque está ligado a la otra. No nos quedamos cortos de nombres. Todos los años traemos un nombre distinto y vamos a traer. ¿Te acordás que era la Omicron? ¿Te acordás que era cuál otra era? Entonces había varias. Nos reíamos en su momento. Entonces la cantidad de nombres que traían. Esto está saliendo de Infobae. Y te está hablando entonces de la variante Frankenstein del COVID. Representa el 60% de los casos en el mundo. ¿Y qué es lo que produce entonces? Un dolor de garganta horrible. Yo me pregunto si le puede pasar esto a la gente entonces que no tiene el proceso, ¿no? Yo por ahora no he tenido nada de estas cosas. Pero ahí está entonces que la variante Frankenstein es la mayor cantidad de casos entonces y lo que te hace es que te duele la garganta. Y bueno, yo no sé, ¿no? Ahí tenés. Pero mientras, amigos, si no pueden respirar, no puedo respirar porque se me falla un pulmón. No hay problema. Tengo un chancho acá y este chancho está preparado para darle tu pulmón. Por primera vez en la historia, un pulmón de un cerdo genéticamente modificado fue trasplantado con éxito en un cuerpo humano. Anunciaron científicos chinos en un estudio publicado en Nature. Esto ya lo veníamos siguiendo hace tiempo, amigos, que es el xenotrasplante. Esta es una técnica que se está usando hace muchos años. Y está sucediendo ahora en China, pero en Argentina, como ya lo habíamos leído en una de las noticias hablando de xenotrasplantes, ya tenían una granja de estos cerdos genéticamente modificados que son adaptables al cuerpo humano, o sea que no los rechaza el cuerpo. Ya habían hecho distintas pruebas con estos órganos de bichos, entonces ponérselo a los humanos. Había uno que había sobrevivido unos días y después había fallecido, no me acuerdo qué era lo que le habían dado, no sé si era el corazón, no me acuerdo qué, ¿no? Porque cualquier pedazo, entonces ahora te lo suplantan con un pedazo de chancho. Y yo no sé, no sé, bueno, pero en cualquier momento te van a poner también naricita de chancho y ahí tenés, ¿no? El receptor, un hombre de 39 años de China con muerte cerebral, recibió el pulmón. También le habían hecho esto a también una persona entonces que estaba entonces con muerte cerebral. Otra cosa, ¿no? Andás a ver si esto muerte cerebral será real o si en realidad no existe, ¿no? Recibió el pulmón que había sido sometido a 6 modificaciones genéticas para mejorar la compatibilidad con los seres humanos. El órgano se mantuvo viable y en funcionamiento durante 9 días en su cuerpo, sin señales de rechazo hiperagudo o infección. He Zhenji, autor correspondiente del estudio, dijo a Xinhua que con la creciente demanda mundial de trasplantes de órganos, los xenotrasplantes son considerados una solución prometedora ante la escasez de donadores. Dijo que el logro representa un paso vital en el xenotrasplante pulmonar, y ahí tenés, entonces ya habían probado con otras cosas y ahora también con xenotrasplantes. Mientras, amigos, les voy a comentar esta noticia que me parece, a ver si me da tiempo para desarrollarla como debe. No me da tiempo, pero sí se las voy a comentar por arriba. Entonces, esto es un artículo que está saliendo de Sly, amigos, pero te remite a un artículo de este diario que es respetado, que es absolutamente de izquierda, pero este artículo sí que está bueno, que es el Atlantic, ¿verdad? Y entonces, ¿qué están contando entonces en este artículo del Atlantic, que acá te lo traen resumido? Que estos empezaron a hacer eutanasia, que era lo que hablábamos el otro día entonces con Fernando Vega. Y estos ya tienen la eutanasia implementada desde el 2016 en Canadá.
pero que se ha extendido tanto todo esto, que es que está abarcando a gente con problemas mentales, amigos. Esto entonces, una investigación que se hizo en Canadá ya está eutanizando secretamente a los ciudadanos por enfermedades mentales y el gobierno de izquierda está presionando para expandir aún más la práctica. Las revelaciones vienen de un artículo publicado en el Atlantic, que es este que les digo, en Canadá, de la periodista Eliana Plot-Calabró. Calabró detalla cómo el programa de asistencia médica de la muerte de la nación ha ido en espiral mucho más allá de que los políticos prometieron por primera vez. Cuando se legalizó la eutanasia por primera vez en 2016, los canadienses tenían la seguridad de que habría límites estrictos. Inicialmente solo que tenían enfermedad terminal y un sufrimiento insoportable eran elegibles, pero casi de inmediato activistas y burócratas comenzaron a cabildear para la expansión. Ahora el régimen ha ampliado la muerte esta en un programa de eugenesia que incluye eutanasiar a las personas con discapacidades, condiciones crónicas, incluso a aquellos que viven en la pobreza, que dicen que no quieren seguir adelante, amigos. Y otra de las cosas que habíamos leído es que la gente entonces que había sufrido las consecuencias del proceso que les obligaron a poner también se estaban eutanasiando porque no podían vivir más con esos dolores, ¿no? Así que ahí tenés, entonces empieza todo muy amable, solamente para la gente que lo precisa, y termina así como está sucediendo acá. Les voy a pasar entonces eso, bueno, es una cosa que tener en cuenta y por eso hay que fijarse en todo. Fantástico, maravilloso. Bueno, tenemos que retirar, amigos, y cómo nos retiramos con las noticias del final, noticias pum pum pum, noticias que decís, cerrá y vamos, y es lo que vamos a hacer, cerramos y nos vamos, me queda muy poco tiempo. ¿Y qué es esta noticia, amigos? Entonces de Purum Pum Pum. Bueno, a vos te gusta ir al parque. Sí, me gusta ir al parque. Yo voy por el Parque Nacional y me encanta ir al parque. Bueno, parece entonces que la policía también fue al parque porque encontraron, amigos, funcionarios retiran miles de plantas de marihuana en Parque Nacional. Y esto es muy común, amigos, la gente que se va al medio del bosque y planta, y esto parece que se los encontraron. La semana pasada las autoridades desmantelaron una gran operación ilegal de cultivo de marihuana oculta en lo profundo del Parque Nacional Sequoia en California, retirando miles de plantas y casi una tonelada de residuos peligrosos que habían dañado entonces el medio ambiente. Y ahí tenés entonces, porque vos fíjate que es terrible, y ahí lo tienen en el medio de las cosas y fueron la policía a retirar todo, amigos, en que lo usan, ¿no? Después lo usan para hacer tecito. Fantástico, maravilloso. Amigos, si llegaron hasta acá, les pedimos encarecidamente que nos apoyen, que comenten, que dejen dedos, que compartan principalmente. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan desde las radios. Y si llegaron hasta acá también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Que pasen muy bien, amigos. Nos vemos el viernes. Chau, 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 chau. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.